Dios te bendiga, hermano en Cristo y amigo. Hay urgencia. ¿De qué? De recibir a Jesucristo en tu ser y vivir conforme a su palabra. Santo es el Señor, aleluya. En Lucas 9:23 dice de Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tristemente hay quienes han hecho la confesión de fe sin arrepentimiento verdadero, pues no tienen frutos dignos de arrepentimiento. Otros oyen y oyen que hay que recibir a Cristo y no hacen caso a las palabras que el mismo Jesucristo dijo. Y le llaman Señor, pero no es su Señor, porque no hacen lo que Él dijo. Santo es el Señor, aleluya. Es momento de meditar. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En el nombre del Señor reflexiona. Si estás dando el primer lugar en todo al Señor, si estás absteniéndote de toda especie de mal, porque estás verdaderamente consagrado a Dios para que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado. Si verdaderamente es el Señor de tu vida, porque Él dice y tú haces conforme a lo que está escrito en su palabra. Jesucristo descenderá en las nubes a buscar su iglesia santa, pura, sin mancha ni arruga ni contaminación. Sin santidad nadie verá al Señor. Todos piensan que van para el cielo, cuando eso no es lo que dice Dios en su palabra. Muchos piensan que van para el cielo practicando pecado y sin haber recibido a Cristo. Tristemente, sin haberse arrepentido y sin haber aceptado y recibido a Jesús en su ser, muchos se llaman Iglesia de Dios, aborreciendo a Cristo Jesús y amando las tinieblas, que es practicar pecado. Otros que hicieron la confesión de fe, que siguen practicando pecado, que también se complacen con los que lo practican, que están aborreciendo con eso a Cristo Jesús y están en condenación, como dice la palabra. Piensan que se van con Él. Aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas en lugar del Creador. Cuando Dios dice que solo se debe rendir culto a Él, que solo a Él se debe adorar, que solo a Él debemos orar en el nombre de Jesucristo, que no hay ninguno de los santos que durmieron en el Señor que interceda por nosotros en el cielo. Oye lo que dice la palabra de Dios. Busca el Salmo 145 y obviamente es necesario leer toda la palabra completa. Pero ese salmo dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Si es eternamente a Dios, a Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, no es jamás nadie. Aquellos que cantan alabanzas a Dios, pero también rinden adoración a otro u otra, están desobedeciendo el mandato de Dios. Una de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice el versículo 10 de Mateo 4. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Oye lo que dice Jesús también a los que le aman, que son quienes obedecen su palabra. Juan 16:17. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Amén, aleluya. Porque creían, porque hacían lo que Él les dijo. Cuando la persona recibe a Jesús en su ser, recibe el poder para llegar a ser hijo de Dios, porque hace la confesión que Jesús dijo y lo que manda a la iglesia. Jesús también dijo, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Amén, aleluya, gloria al Señor.
Con la lectura y el hablar siempre la palabra de Dios, guardando, cumpliendo conforme a lo que nos dice, poniendo por obra, haciendo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, prosperamos conforme a como Dios quiere de nosotros. Hay quienes han cambiado el orden que Dios dice para recibir lo que nos dice, porque no está cerca de ellos la palabra de Dios, ni en su boca, ni en su corazón, en su ser. No están cumpliendo lo que Dios manda y lo recalca para salvación. El apóstol Juan, predicando de Jesús, dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tristemente, muchos oyen este versículo y dicen que son hijos de Dios sin haber recibido en su ser a Jesucristo. Muchos se llaman hijos de Dios practicando pecado. La palabra dice en 1 de Juan 3, 8, 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En 1 de Juan 5, 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén, aleluya. Jesucristo le guarda. Y en 2 de Juan capítulo 1, 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén, aleluya. Quienes han hecho lo que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En obediencia, escudriñamos cada día su palabra y obedecemos al mandato de confesarle como Señor y Salvador de nuestras vidas, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y confesándolo delante de los hombres con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Dios nos guía con su Espíritu Santo a toda verdad y toda justicia con su palabra. Decir creo en Dios y en Jesucristo no salva, si no recibes a Jesús en tu ser y obedeces lo que manda. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿También los demonios creen y tiemblan? Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? También dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén, aleluya. Tomar la cruz es realmente estar dispuestos cada día a mantener esas obras de pecado en la cruz y no en nosotros. Donde sometemos el cuerpo, lo ponemos en servidumbre a Dios, en obediencia a Dios, reconociendo que Jesucristo pagó el precio de muerte en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros, cuando cumplimos en humillación a Él con verdadero arrepentimiento, rechazamos el pecado y recibimos a Cristo. Haciendo la confesión, recibimos de Él espíritu de poder, de amor y dominio propio, para vencer el pecado. Gloria a Dios. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es, todo el que busca insistentemente al Señor será salvo. Quienes están practicando pecado porque no se han arrepentido no pueden tener el Espíritu Santo en ellos, aunque digan Dios o Jesús. No han recibido la verdad que es Cristo y tienen por urgencia que recibirlo. Muchos tristemente están siguiendo cosas contrarias a la palabra y las ponen en práctica sin saber que es pecado. El no saberlo no los exime de la condenación. Solo el arrepentimiento y recibir a Jesucristo y vivir para Él en obediencia es lo que nos dice en su palabra. Es lo que nos hace salvos. En Santiago 2, 24, 26 dice: vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Todo aquel que recibe a Jesucristo con la fe que Dios le da, haciendo la obra de confesarlo, que Él manda, y obedece en la doctrina de la piedad que es su palabra, somos libertados del pecado, presentando nuestros miembros para servir a la justicia, y habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. De Jesucristo dice en Hebreos 5:9:
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén, aleluya. Solo decir creo no te hace salvo. Hay que hacer lo que manda en su palabra. Muchos utilizan el versículo que dijeron Pablo y Silas al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tristemente, porque saben que hay Dios y su Hijo Jesucristo, se piensan salvos, olvidando o ignorando que la fe está viva si se obra conforme a las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así se cumplió esa obra que Dios manda con el carcelero. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Santo, justo y fiel es Dios. Aleluya. Porque Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo mismo habló al apóstol Pablo para que nosotros los gentiles, quienes no somos israelitas, después que recibimos a Cristo, nos mantengamos en obediencia a su trabajo, a su palabra. Dice a la iglesia en Efesios 2, 8, 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Está diciendo Dios que no tenemos que hacer las obras que Dios mismo manda que hagamos en su palabra. No, es que están malinterpretando ese versículo, porque continúa diciendo a la iglesia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, aleluya. Los que ya confesaron a Jesús y lo recibieron en su ser, la iglesia de Dios, y ya tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos, son guiados a toda verdad y toda justicia con la palabra de Dios y las manifestaciones hermosas que da a quienes lo obedecemos. Hay urgencia de recibir a Jesucristo, arrepintiéndote verdaderamente, estando en Cristo. Dios abre tus ojos espirituales para que recibas al Espíritu Santo y le conozcas y lo veas conforme a tu entrega y consagración y comunión diaria con Él. Hay urgencia de recibir a Cristo en tu ser y vivir en obediencia a lo que dejó escrito en su palabra. Jesús lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es el pan de vida, recíbelo y vive en obediencia a su palabra. Hay urgencia y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, aleluya. Hay urgencia de ponerte a cuentas con Dios. Más tarde puede ser tarde. Ya las profecías para que Jesucristo descienda a buscar su iglesia están cumplidas. Puede descender a buscar su iglesia en cualquier momento, y el que no esté preparado, que no esté limpio de pecado, que no esté practicando su verdad, que es haciendo conforme a su justicia, obrando en toda verdad, justicia y bondad, no se va con él. El que tenga pecado sin confesarse delante de Dios en arrepentimiento verdadero, y el que no reciba a Cristo, no se va con él. Hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de hacer la confesión de fe. Hay un video que se llama en mi página, Evangelista Claribel de la Cruz, Confesión de Fe para recibir a Jesucristo en tu ser. Busca la página en el nombre del Señor y haz la confesión con todo tu corazón. Dios te bendiga.